estoy como siempre con mi queridísimo Francisco Martín Moreno esta mañana. Oye, no sé, en la semana pasada cuando hablabas de todos estos dichos de México, no sabes cómo la gente lo gozó. Y mucha gente te manda agradecimiento. No, yo igualmente. Por ese repaso. Lo que pasa muchas veces es que no nos damos cuenta de toda esta sabiduría popular, de este sentido del humor nacional que es tan poderoso y tan importante. Sí. Yo creo que el día que este país pierda su sentido del humor, habremos perdido la mitad de nosotros. El humor negro mexicano es una maravilla, que hay que explotarlo, que hay que trabajarlo. Sí, es un pueblo que se burla de todo. De la muerte, se burla de la muerte. Todo. Sí, entonces por eso es tan importante que de la tragedia, del hambre, de la pobreza, de la ignorancia, se burla de todo. De todo, y bueno, las raíces en buena parte están en los 300 años de la Inquisición. Ahora, sobre esas raíces, hoy me proponías hablar de la historia del nahuatlismo. Sí, Pedro, porque un poco también, recordando la intervención de la semana pasada, dije, bueno, hay muchas palabras mexicanas que los mexicanos ignoramos su origen. Y que es un origen inspirado en el náhuatl. Por eso le puse esta intervención del día de hoy, el nahuatlismo, ¿no? Por todo su origen etimológico. Por ejemplo, cuando alguien dice, pásame mis cacles, la gente puede, claro que todo el mundo entiende que son los zapatos, ¿no? Sí. Pero la raíz del cacle es cacli, con K, K-A-K-T-L-I. Cactli. Entonces pasan en los caclis. Entonces en náhuatl se decían zapatos cacli. Entonces cuando la gente dice los cacles, a lo mejor alguien puede pensar que es una frivolidad o una vulgaridad. Y no, es una palabra de origen náhuatl. Cactli. Por ejemplo, otra que es muy interesante. Una vez estaba yo en un hotel en Japón, y ya sabes que te ponen las pantuflas, ¿no? Sí, claro. Y entonces le dije a la que me limpió la habitación, ¿cómo se llama esto? Warashi. ¿Ah, sí? Warashi. Dije la de ahí, ese es el origen. Fíjate. Warashi. Bueno, sí, claro. Lo importante es ver nuestra herencia, toda esa riqueza histórica a través del idioma, porque el idioma es muy importante, es lo que más nos une a los mexicanos. Por ejemplo, cuando alguien en náhuatl, chipili es niño llorón. Entonces cuando alguien dice es que está muy chipil, lo habremos oído 100 veces, está muy chipil. Bueno, es un niño llorón. Bueno, ¿quién no ha oído el término chilpayate? Chilpayate también. Me imagino que tendrá por ahí la misma raíz. Por supuesto que sí. Entonces, dime si es interesante tanto cacle como chipil. Otra que me gusta mucho, por ejemplo, es apapacho. Cuando dicen, por ejemplo, es que necesito un apapacho. Bueno, en náhuatl, apapacho quiere decir papatzoa. Entonces, el origen del apapacho es el papatzoa. Mira qué bonito. Es muy bonito, ¿no? Porque y todo el mundo pudiera pensar que el apapacho a lo mejor viene de papá y es papatzoa, que es una forma de acariciar, de querer, de reconciliar. Entonces, es un apapacho para hacer sentir bien a la otra persona. Náhuatl quiere decir lengua suave o dulce. Cuando llegaron los conquistadores a México, los aztecas se escandalizaban por la rudeza del castellano, porque el náhuatl es muy dulce. Por eso esa es la traducción, ¿no? Por ejemplo, chicle en náhuatl quiere decir T-Z-I Sitli. Y además como que la aspira más. Sitli. Entonces chique quiere decir sitli, que también es interesante. Luego, por ejemplo, petaca, petlacali. En España, cuando tú dices las petacas, dicen que este tío de qué está hablando. No saben. Tú le dices, llegas a España y dices, por favor, saquen las petacas de la cajuela. No, bueno. Nadie tiene absolutamente una palabra. Igual te sueltan un reatazo ahí. Pues una vez, ¿verdad? Sí, me está usted albureando. Pero las petacas no se entienden. Aquí sí se entienden petacas porque el origen de la palabra es petlacali. Petlacali, que es como bulto, que es. Sí, es una caja, es un arca, es una petaca, es un arcón. Petlacali. Sí. Ahora fíjate, chiquitón
chiquitón en náhuatl quiere decir chiquito, pequeño. Entonces, cuando decimos aquí en México chiquito, no conocemos que el origen es chiquitón del náhuatl, que tiene 1000 años, la palabra chiquito. Lo escriben ellos con K, K-I. Nosotros luego lo castellanizamos con un Q, Q-U-I. Pero chiquito es eso, chiquito es chiquitón, es chiquito. Por ejemplo, otra que todo el mundo conoce, que es el papalotli, es el papalote, el cometa. Dices papalote como si fuera una palabra castellana, no, su origen es náhuatl, papalotli. Otra que todo el mundo conoce es el itacatl. Ese es muy náhuatl, el itacate. El itacate es una vianda, una provisión, es una comida. Luego el otro, el elotl, que es el elote, que son granos de maíz. El huejolotl es el guajolote. Huejolotl, que también tiene su encanto, ¿no? Luego tienes también el atole, que es el atoli, el pinole, el pinoli, el pozole, pozoli, el tamal, que es el tamali, el jacal, que es el jacali, y así pues tienes una gran cantidad. Estamos invadidos de palabras de náhuatl, ¿no? Pues si nuestro origen es náhuatl, claro. Eso es lo más maravilloso de todo esto. Y claro, estudiar el origen etimológico de nuestras palabras, de nuestras expresiones, tiene mucho sentido porque no todo es español. Entonces, castellanizamos. Por ejemplo, encontré, Pedro, que hay 200 palabras del náhuatl que hoy están en el diccionario de la Real Academia Española. ¿De verdad? 200, por ejemplo, tienes el aguacate, el ahuehuete, el ajolote, entre otras tantas, ¿no? El epazote, el huipil, el hule, el mitote, el petate, el tejocote, el sopilote, el pulque, en fin, 200 palabras. Pero la misma palabra México, ¿no? México, hay una gran discusión sobre el origen de la palabra México porque hay quien sostiene que es el ombligo de la luna. Ese es el significado de la palabra México. Es como, fíjate, es como Madrid, es ombligo también, Madrid. En árabe, ombligo. O sea que de alguna suerte las ciudades se interpretaban con el ombligo de algo, ¿no? El centro de operaciones de algo. México, el ombligo de la luna, hay quien dice que es el centro de la luna, ¿no? Por ejemplo, Xochimilco es el lugar donde se siembran las flores. Qué bonito. Xochitl es flor, ¿no? Xochitl como Xochitepec. Sí. Xochitepetl, o sea, es cerro de flores. Lugar de las flores. Ahora, también tiene su interpretación en inglés, porque en inglés quiere decir como la vaca lechera, Xochimilco, porque es such a milk cow. Entonces, para los gringos es como la vaca lechera. Such a milk cow. Sí, claro, o sea, decir es una comarca lechera. Cuando les enseñas a pronunciar los gringos Xochimilco, pues no tienen más que decir, como una vaca lechera. Such a milk cow. Ahora fíjate, Popocatépetl quiere decir cerro que humea, Ixtacíhuatl, mujer blanca. Entonces, Atl, por ejemplo, es agua también, ¿no? O ahí hay un incidente de agua. El doctor Atl, ¿no? Incluso se significaba así. Sí, Atl, agua. Entonces, por ejemplo, como el imperio azteca llegó hasta Nicaragua, entonces la palabra Nicaragua quiere decir cerca del lugar. Pero tiene también una traducción náhuatl. Es interesante ver cómo el imperio azteca, Pedro, llega desde lo que hoy es la frontera con el estado de Michoacán hasta Nicaragua. Hay que ver el talento administrativo y político que necesitabas para poder administrar, imagínate, toda esta región. Sin tener bestias de carga. Así es. Porque la bestia de carga como tal le permitió